Un tema que yo sé que manejas bastante y que a la gente yo creo le va a interesar mucho. Tema exorcismos. Explícame un poco cómo funciona todo esto y cómo es el límite entre salud mental de esta persona está mal de la cabeza o realmente la ha poseído el diablo. No, por eso es importantísimo. El hecho de poder diferenciar bien. Bueno, no soy experto en la materia, solamente lo que pues, conocido, ¿no? Por testimonios de hermanos sacerdotes que han recibido ese ministerio por parte de su obispo, ¿no? Porque el ser exorcista responde a esa misión, ¿no? Ese ministerio de ayudar a liberar por medio del sacramental, del ritual, del exorcismo, liberar a una persona que se vea afectada por el diablo directamente, ¿no? Y claro, el problema aquí es que se puede caer en la curiosidad, esa mala curiosidad, ¿no? De querer desvirtuar, de pues, rebajarlo todo a guión de película o de novela y no ver realmente la influencia del mal, ¿no? Entonces, claro, hay diferentes niveles. Por ejemplo, lo que puede ser el hecho de que en una casa, ¿no? Pues, haya una infestación, pues se empiezan a escuchar ruidos, tal y demás, o movimientos, cosas extrañas, a lo que es una posesión, ¿no? Hay un gradiente y ahí es donde mi mensaje sería no tener miedo al mal. Es decir, nosotros tenemos las armas de la luz, las armas de la gracia que Cristo nos da y no tenemos que tener miedo a la oscuridad, ¿no? Y ahí es donde, frente muchas veces a los relatos de terror, ese terror aparente se desvanece con la presencia de Cristo, de Dios, y en definitiva el mal está sometido, ¿no? Porque justamente lo que se hace en el ritual del exorcismo es manifestar ese sometimiento de Dios al diablo. Justamente si Dios permite que eso suceda, es siempre para mayor gloria suya, incluso para santificación de la persona que lo sufre o de su familia. Es decir, hay diferentes motivos que ahí ya no podemos entrar, porque se nos escapan totalmente, pero sí hay que tener claro eso, hay que saber diferenciar muy bien que la Iglesia precisamente hace mucho hincapié, ¿no?, en saber discernir lo que es pues una enfermedad mental de lo que puede ser propiamente pues una afectación demoníaca, ¿no? Y ahí es donde se establecen unos criterios muy claros y la Iglesia vela justamente eso, para que no haya ningún tipo de problema y no se creen relatos acusatorios falsos, ¿no? Y eso es clave. Y en este sentido, por ejemplo, la Iglesia cree que cosas como la Ouija o este tipo de cosas son reales y que se dan de verdad y que pueden ser peligrosas. O ¿hay algún tipo de doctrina respecto a esto? La doctrina como tal tampoco va a encontrar un manual, pero está claro que todo aquello que abra puertas a la dimensión trascendente, digamos, y que no sea por medio de la gracia de Dios, está dando cabida a que actúe el diablo. Y más cuando son intenciones espurias o intenciones egoístas, ¿no? El tema de la Ouija, al fin y al cabo lo que busca es eso, ¿no? Una conexión con fallecidos, con difuntos, ya sean familiares o amigos o personajes históricos, pero esas personas no están ahí. La fe de la Iglesia afirma claramente que el alma puede estar, tras la muerte, en el purgatorio, purificándose para llegar al cielo, a la presencia beatífica de Dios, en el cielo o en el infierno, tras el juicio particular. Y el infierno es la ausencia total de Dios. Si de Dios decimos que es todo lo bueno, todo lo bello, todo lo perfecto, pues el infierno es todo lo contrario, ante la realidad de que es un estado del alma donde Él está ausente, ¿no? Y esa misma ausencia de Dios es lo que provoca el hecho del tormento, ¿no?, de la condenación. Entonces, si sabemos dónde está la alma, no podemos decir que esto es un fantasma, no. Son espíritus malignos los que influyen en ese momento y no podemos caer tampoco en reducirlo a mera superchería o superstición. Es una realidad que el mal existe, que es un mal personal, espiritual y que tenemos que hacerle frente. ¿Existe solo un demonio, por así decirlo, o hay muchos demonios o diferentes entes distintos? A ver, en los relatos bíblicos, ¿no?, se hace referencia a todos aquellos ángeles que se unieron a Lucifer, ¿no?, en el momento, ¿no?, de la rebelión contra Dios. Entonces, entendemos que sí son muchos, ¿no? Y en las mismas vidas de los santos así se ha reflejado también, ¿no? Entonces, claro, y cuando vemos la cantidad de menciones, por eso cuando antes me decían, ¿no?, que el Nuevo Testamento no parece así como más blandy blue, todo muy guay, el señor de chill, ¿no? Ahí la cantidad de ocasiones en las que el Señor lleva a cabo un exorcismo directamente o hace mención, interpela
a los demonios que querían, digamos, pues tratar de, ya no tanto contra él, sino a los que le rodeaban. Por eso muchas veces cuando los diablos le dicen al Señor, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el que tenía que venir. Claro, y el Señor les manda a callar. ¿Para qué? Para que no, a los que estaban presentes, primero, la autoridad de Dios sobre el mal, y luego, por otro, manifestar que, aunque los demonios en ese momento puedan decir la verdad, pero ya sabemos que el diablo es el príncipe de la mentira. Y va a utilizar siempre la mentira y, lo peor de todo, las medias verdades para tratar de justamente alejarnos de Dios. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que estar alertas para no caer en eso, ¿no? En esa dinámica de que el mal, pues bueno, una cosa meliflua que está por ahí. No. El mal existe, es personal, es espiritual, son seres espirituales, no tienen corporeidad como la nuestra, pero buscan un fin que es alejarnos de Dios. Ese es el objetivo, claro. Y además que forma parte de ese mismo rencor que ellos le tienen a Dios. Y en tanto en cuanto nosotros somos sus criaturas, y ya no solamente criaturas, sino nos ha hecho hijos en el Hijo, pues claro, el rencor contra nosotros es total. Y de ahí viene pues el odio, ¿no? Precisamente a través de la encarnación vemos cómo el mal inspira el odio a la vida, ¿no? La cultura de la muerte es totalmente inspirada pues, a favor del aborto, no como un elemento liberador, sino todo lo contrario, una manera de destrozar lo que Dios ha creado. Y como no lo puede hacer directamente, pues inspira a los seres humanos pecadores para que, incluso pensando que hacemos un bien, pues estamos cometiendo la mayor de las aberraciones. Entonces, de ahí la labor tan grande que se hace en las clínicas pues, pro vida, ¿no? Y en torno a los lugares de muerte, porque yo me niego a llamar clínica abortista un lugar que no es de salud, sino donde se busca es la muerte y el lucro con esas muertes, ¿no? Con esos asesinatos. Por eso recientemente, cuando el Papa Francisco en su visita a Bélgica señaló el aborto como un asesinato, y a los médicos, presuntos médicos, que participan en ello y que los llevan a cabo como sicarios, porque claro, le montaron una polvareda y tal, que además son los mismos que luego eso lo esconden para saber que el Papa ha dicho que hay que acoger a todo el mundo. Pero el otro ya no te interesa. Y ahí es donde se ve esa, digamos, esa intención, ¿no? De utilizar incluso la figura del Santo Padre para dividir a la gente, ¿no? Y el mal, ¿no? que siembra la cultura de la muerte en este mundo, pues que está clarísimo, ¿no? Es decir, ya no se mete en el aborto, la eutanasia, la desconsideración de la vida de cualquiera. Bueno, ¿cuántos países conocemos, ¿no? Donde la vida humana no vale ni un paquete de tabaco? Entonces, claro, y eso es lo que parece que estamos viendo aquí ahora. De que por un cigarro, un amigo o cigarro, pues te puedes llevar un viaje. Total. Y claro, ¿eso cómo se cambia? ¿Haciendo el buenismo y aquí todo guay del Paraguay? No. Actuando en consecuencia, desde la moral pública, social, la moral privada, la moral personal, y haciendo que ese testimonio de verdad se refleje en el mundo. No concediendo en base a situaciones que me pueden ser beneficiosas en cada momento, porque eso cada vez, el engaño del mal, justamente eso, ¿no? El retorcer la realidad para que tú te creas tus propias mentiras. ¿Crees que el mal también tiene sus propios rituales, por así decirlo, y su propia, digamos que, doctrina? Porque muchas veces vemos, sobre todo en más esferas de Hollywood, de videoclips, de muchos artistas, que hay cierta simbología, cierto tipo de rituales, baños de sangre y demás. ¿Crees que esto corresponde realmente a una servidumbre al diablo? Si no lo hacen a caso hecho, casi lo parece. Porque la verdad es que muchas veces en videoclip, ¿no? Vemos como incluso artistas que empezaron de una manera, luego vemos cómo están actuando, ¿no? O cómo hacen sus performances y su historia. Y curiosamente sus hijos acaban dentro de este tipo de cultura woke, todos son trans, es como si fuera el precio a pagar por ello. Sí, da esa sensación, ¿no? Y claramente ves cómo puede afectar a una persona. Bueno, últimamente, ¿no? Está la polémica en boga con este rapero, ¿no? Diddy Combs, ¿no? Sí, bueno. Que ha salido todo el tema y tal. Puff Diddy, sí, Puff Diddy. Claro, de todas las fiestas esas donde participaban actores, que luego casualmente, ¿no? Ves que esos mismos actores, actrices, cantantes y demás son los que han hecho cierta campaña por cierta candidata. Ahora en las recientes elecciones, ¿no?
Entonces, claro, si no está el mal de por medio, está cerca. ¿Pero conocéis estos rituales? Es decir, yo sé que esto es un ritual satanista y dentro de la iglesia se tiene conocimiento de ello. Eso ya ¿De cómo se actúa? No, eso tampoco voy a entrar en detalle, porque primero requiere de un desarrollo y de un conocimiento del cual ahora mismo no dispongo, ¿no? Pero sí hay que tener claro que se producen, ¿no?, ritos de invocación para tratar de... Porque, claro, tú piensas que no lo consideran como algo malo. Digo, si tú quieres conseguir un bien, entonces ahí lo que se traslada es el hecho de que el fin justifica los medios, ¿no? Yo quiero este objetivo a costa de lo que sea. Y siempre el mal nunca se va a presentar de forma que te cause rechazo al principio. Todo lo contrario. El mal se presenta como algo atractivo, como algo bueno, algo positivo, algo que te puede ayudar. Claro, el problema es que esa dinámica viciosa va creciendo y llega un momento en el cual, pues claro, estás totalmente absorbido, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas. Pero claro, a esos problemas, el remedio, la Iglesia lo tiene muy claro. La vida de gracia a través de los sacramentos, una vida de fe, y que ahí es donde, cuando has tenido, digamos, ese contacto con el mal, no te lo tienen que contar. Sabes que está ahí. Entonces no se trata de hacer un acto de fe, pero realmente contra el mal se lucha con el encuentro con Cristo. Es Cristo quien nos libera. No nos liberamos a nosotros mismos. ¿Cómo se puede combatir en cierto modo el mal si el mal de alguna manera utiliza cualquier tipo de herramienta, ya sea política, ya sea económica, ya sea de cualquier tipo, y tú digamos que juegas con las reglas de la policía? Es difícil. A ver, va a intentar usar todos los medios, ¿no? Y nosotros, ¿qué decimos al final del Padre Nuestro? Líbranos del mal. Porque no se trata de nosotros ser soldaditos y liberarnos, formar un ejército. No, sino que el caudillo es Dios, es Cristo. Y nosotros formamos parte de ese ejército militante, pero no para derrotar al mal y quedarnos nosotros con... No. En el sentido liberador, redentor, pleno de lo que significa ser humano. Es decir, lo que te hablaba antes del bien común en base a la perfección, pues esa perfección es la santidad. Y no es el ser como Dios, tal y como nos presenta el diablo, el seréis como Dios, tratando o haciendo como que elegimos entre el bien y el mal, sino realmente ser santos como nuestro Padre es santo, ¿no? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros, pues las armas que tenemos es la vida de oración, fundamental, los sacramentos, la vida de gracia, y esas son las herramientas que la Iglesia nos da. Porque en una batalla espiritual no puedes usar elementos, no va a coger un RPG. No se trata de eso, ¿no? Ni de que esto fuera una partida de Call of Duty, ¿no? Me han dicho que te gusta mucho. Bueno, pues sacar ejemplo a colación ahora. Aunque está delicado ahora mismo Warzone. Ha pegado bajón ahí con el tema de... Yo desde el Black Ops 2... ¿No te has jugado también? Mucho. Desde el Black Ops 2 ya no jugué. No, el Black Ops 2 es que fue peak. Para mí el mejor fue el Modern Warfare 2. Es el que más me gustó a mí, al menos. Sí, no. Yo empecé con ese. Bueno, en Play. Antes tenía el primero. No, tuve casi a la par, ¿no? El primer Call of Duty. El Medal of Honor y tal, que estaban ahí por medio también. Okay. Y de ahí venimos, de esa época. ¿Le has metido horas? Unas cuantas. ¿Te sacaron la MOA y estas cosas? Bueno, a cegadora. No, tampoco eso. Pero que desde los típicos, los retos así con colegas y tal. Bueno, fíjate que yo en mi época, claro, por ejemplo, Willy Rex, Stax, toda esta gente, claro, eran chavalillos pues, con 2 o 3 años menos, ¿no?, que nuestra generación. Y ahora los consideran los abuelos de YouTube. Total. Entonces digo, ahora que soy yo, ya. Total. y es gracioso, ¿no?, el ver cómo los que hemos crecido en ese entorno... A mí me gusta decir muchas veces, ¿no?, que somos esa generación intermedia que hemos conocido el final de lo analógico, ¿no? Sí, verdad. Y hemos enganchado ya con lo digital, ¿no? Y ahora estamos viendo la generación que ha empezado con lo digital y va a enganchar con la IA. Total. Es que estamos hablando de momentos en los que todo va creciendo a un ritmo impresionante, ¿no? Y
y que justamente desde el plano moral suponen un desafío a la hora de enfrentar la tecnología que tenemos, ¿no? Porque al fin y al cabo son medios. Entonces nosotros este podcast lo podemos usar para el bien, para dar testimonio de la verdad, o lo podemos usar para mentir, ¿no? Y justamente aquellos que se dedican a señalar, que están mintiendo, que están no sé qué, son los que se dedican a repartir, ¿no? Esa etiqueta y justamente que no se corresponden con la realidad.